patronales, hacen algunas fiestas idólatras. Aquí en Maracaibo, en noviembre, a la Chinita. Esas son actividades idolátricas que están en los países bien arraigadas de muchos años. Y tal vez vivimos ciertas cosas en nuestra ciudad idolátricas, en Venezuela, en algunos lugares hacen estas fiestas para rendir culto a un Dios, a una imagen, a una deidad. Esto que vamos a ver hoy, aquí en Éfeso, es mayúsculo para lo que vemos aquí en Venezuela. Es mucho más fuerte la idolatría en este contexto que vamos a explicar que lo que nosotros hemos visto y conocido en nuestro país. Y que esto data de siglos, de siglos. Solo cambian de nombre las deidades, solo cambian de nombre. Pero son los mismos demonios a los que se idolatra para desviar la atención de lo que es la verdad de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios, eso crea una reacción, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, cuando llega a la mente del ser humano, esa palabra trae libertad. Y el que era ciego y adoraba a las deidades, el que era ciego e idólatra, ahora con la palabra de Dios puede ver la verdad y adorar la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este mismo capítulo, ya iba a decir en el capítulo anterior, en este mismo capítulo, dijimos que Pablo se quedó más de 2 años enseñando en esta ciudad. La enseñanza de Pablo trajo una reacción en Éfeso. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios trae una reacción en nuestro entorno. Llámese ciudad, familia, trabajo, la palabra trae una reacción porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, luego que Pablo, hablamos del primer seminario iniciado por Pablo en Éfeso, en la escuela de Tirano, como lo veíamos en el versículo 9, ¿no? La enseñanza de Pablo trajo una reacción muy, pero muy fuerte en la ciudad de Éfeso. Éfeso, un puerto importantísimo en Asia Menor, como se lo he enseñado, actual Turquía. Asia Menor es porque pues prácticamente era la puerta a Asia, pero así se llamaba, esto es Turquía, así se llamaba. Asia Menor era conocida así en este contexto. Asia Menor era una provincia romana. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. ¿A qué se refiere aquí camino? A los seguidores de Jesucristo, al camino de Dios, al camino de Cristo. Él enseñó, como lo dice
Juan. Él enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo les enseñé en muchos capítulos anteriores, que a los discípulos de Cristo le decían los del camino. ¿Se acuerdan? Ok, esa ya es una enseñanza que les había dado, y así eran conocidos los cristianos al principio, como los del camino, el camino de Dios, el camino de Jehová. Y el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que ese camino era Él. Yo soy el camino, ese camino es Jesucristo. Entonces hubo un disturbio en esta ciudad acerca de este camino. Entonces el disturbio, el pleito se volvió masivo en toda la ciudad, porque había gente enseñando que había un camino para adorar a Dios, que había un camino para adorar a un único Dios, y que este era el camino que había que seguir. Entonces había mucha gente tratando de seguir este camino. Dice entonces, porque había un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices. Entonces aquí tenemos a la deidad que se adoraba aquí, Diana de los Efesios, o en griego Artemisa. Diana es el nombre romano, Artemisa es el nombre griego. Esta deidad en Macedonia, por allá, como yo les expliqué, Tesalónica, Corinto, Atenas, esta deidad de siglos y siglos atrás la adoraban allá como Artemisa. Ahora los romanos la toman, la llevan a Éfeso, le adoran en Éfeso y le colocan el nombre de Diana. Y pasa a ser una figura muy importante en Éfeso, como llega a llamarse esta deidad Diana de los Efesios. Demetrio era un fundidor de plata. Cuando dice aquí que era platero, es eso. Un hombre que trabajaba fundiendo la plata para hacer, dice el texto, templecillos. Ese templecillos es una figurita que se asemejaba al templo de Diana. Le hacían unas columnitas, lo fundían en plata, entre las columnitas del templecillo. No sé si alguno conoce el Paternón de Atenas, pues algo así era el templo de Diana, con columnas largas. Este templo era muy grande, se dice que era más grande que los griegos y que medía alrededor de, para que ustedes tengan el contexto hoy día de que acabamos de terminar el Mundial de Fútbol, medía como una cancha y media de fútbol más o menos, este templo. Sus columnas eran de 18 o 20 metros hacia arriba. Era todo esplendoroso. Pero este Demetrio hacía mini templecillos con columnitas y un nicho. Un nicho es una figurita pequeñita dentro de ese templecillo. La figurita pequeñita dentro de ese templecillo era de Diana. Entonces esto era un negocio redondo para Demetrio.
Era su trabajo. Dice, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, Demetrio era uno de los tantos artífices. Demetrio era uno de los tantos plateros, fundidores que hacían estas imágenes. Entonces estas imágenes daban mucha ganancia para ellos, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, cuando decimos reunido con los del mismo oficio, ¿qué se imaginan ustedes? Vamos a ver quién dice algo. Ajá, sí, los plateros, pero eso se llama ¿cómo? Ajá. Eso es un sindicato de plateros. Así estaban en Éfeso. El sindicato de los plateros, el sindicato de los que hacían estas obras con las manos. Ellos se reunieron. ¿Por qué se reunieron? Porque la predicación de estos hombres les estaba complicando el negocio. Entonces, hay dos cosas importantes aquí que ver. Esto que está ocurriendo en Éfeso no solamente es un problema religioso, es un problema económico. Entonces, hay problema en Éfeso a raíz de que se predica el Evangelio y esta gente se agrupa no solamente para defender una religión, sino para defender sus negocios. Y esto es lo que hacen ellos. Reunidos, dice ahí, con los obreros del mismo oficio. Ahí estaba el sindicato en pleno. Dijo, varones, sabéis que de este oficio, obtenemos nuestras riquezas. O sea, no eran dos chavos, era mucho dinero. Él está hablando de riquezas, no de un negocito. Él estaba hablando de riquezas. Claro, una figura de plata no se vendía nada económica. Y además de eso, con la figura de Diana, con el mini templecillo que figuraba allí, eso lo vendían muy caro. Las personas que venían de otros países, porque era tan famoso el templo de Diana, que venían de otros países a visitarlo. Las personas que venían de otros países a visitar ese templo pagaban grandes cantidades por lo que estos plateros vendían. Entonces, sí, hermanos, eran riquezas. El miércoles pasado hablamos de la cantidad, eran 50,000 piezas de plata por los papiros mágicos de Éfeso. Se quemaron. Estos también ganaban mucho dinero a través del negocio de la magia, porque les comparé las 30 monedas de plata por las que fue vendido el Señor. José fue vendido por 20 monedas de plata. Y aquí ellos calculan que estos papiros tenían un costo como de 30,000 monedas de plata. Esto era un dineral. Entonces, la circulación en Éfeso del negocio, de la magia y de la idolatría era demasiado, hermanos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se coloquen en el contexto que estamos. No es solamente que la predicación afectó una forma de hacer religión en una ciudad. La predicación estaba afectando la economía de una ciudad. Y miren cómo dice Demetrio. Pero veis y oís, verso 26, que este Pablo no solamente
en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos, a mucha gente, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Él está acusando aquí a Pablo como si Pablo fuera otro filósofo más que quiere persuadir a la gente con astucia humana. Y por supuesto Pablo no usaba la astucia humana para persuadir a la gente. Pablo lo único que hacía era predicar el evangelio, del cual él decía: esto es poder de Dios para salvación. Entonces cuando uno predica el evangelio, tiene que tener la misma perspectiva de Pablo. No predicamos el evangelio para persuadir a las personas que quieren conocer, que necesitan conocer a Cristo, sino que las personas, cuando oyen el poder del evangelio, entonces son libres. Sus mentes dejan de estar enceguecidas y sus corazones aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Amén. Entonces no es cuestión de persuasión humana, es cuestión del poder del Espíritu Santo de Dios obrando en las vidas. Amén. Y entonces eso era lo que hacía Pablo. Ellos se habían dado cuenta que Pablo estaba enseñando, durante mucho tiempo estaba enseñando. Entonces ellos dicen: este hombre con sus enseñanzas no solamente está perjudicando en Éfeso, sino, dice, en toda Asia. Imagínate eso. Entonces el trabajo, esto nos quiere decir que el trabajo evangelístico que estaba haciendo Pablo estaba siendo altamente efectivo. Amén. Ahora dice, ¿qué es lo que decía Demetrio que decía Pablo? Dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Esta es la acusación. Y quiero decirles que esta es una acusación bastante grave para el contexto romano. Es muy grave, porque el que no se adoraran estos dioses en el contexto romano era que eran ateos, que no creían en dioses. Y si eran declarados ateos, que no creían en dioses, entonces eran condenados por la ley romana, porque era obligatorio para la ley romana creer en dioses, en el que sea, en el que la gente quería, pero tenían que creer. En algunos porque era una de las imposiciones del Imperio Romano, de la ley del Imperio Romano. Ahora, la religión monoteísta judía y los del camino ahora predicaban a un Dios que no se ve, que es invisible y que se hizo visible en Jesucristo. Eso los predican los del camino, pero los judíos no, los judíos predicaban un Dios que no se ve. Entonces para ellos, para los judíos y para los del camino, o sea, para los cristianos, esto era lo que declaraban, lo que predicaban y lo que se enseñaba. No son dioses los que se elaboran con las manos. Entonces ya había un choque con la religión de Roma. Ya ellos estaban diciendo y predicando y enseñando que nada de lo que elabore la persona con las manos, eso no es Dios.
Esta era la enseñanza. Ahora, en Isaías, el profeta lo enseña como también de una forma medio sátira, ¿no? Buscamos en Isaías 44. Mira cómo dice Isaías 44, vamos a leerlo, ¿no? Para que más o menos entendamos lo que los judíos creían y los profetas enseñaban. Dice el 44, vamos a leer el 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos, los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. El 14 dice, cortará cedro y toma cipre, o sea, va a cortar un tronco. Dice, de él se sirve y luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse y enciende también el horno, o sea, con la leña. De la leña hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Que el hombre corta un árbol, agarra la mitad para leña y calentarse en su casa y cocinar, con la otra mitad hace una figura, lo adora y se arrodilla. O sea, ¿qué clase de Dios es ese? Entonces, claramente, pues para la enseñanza judía, todo el que hace un Dios con sus manos, eso de nada sirve, nada hace, nada es. El Salmo 115, en el verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces es una declaración teológica bastante clara. Él está en los cielos y Él es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, no andan. No hablan con la garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Aquí el salmista también nos está diciendo que los ídolos nada son. Entonces, ¿por qué la gente los adora? ¿Por qué la gente se rinde? ¿Por qué la gente va tras los ídolos? ¿Por qué las naciones enteras están detrás del leño, de la fundición de plata y de esto? Porque son engañados por el diablo. Porque no tienen la verdad de Dios en su mente. Pero luego que llega Cristo a la vida del hombre, la persona es libre
de conocer la verdad. Entonces la persona puede conocer que el que hizo los cielos y la tierra, que el que creó todas las cosas visibles e invisibles es Dios. Él envió a su Hijo y es nuestro Salvador eterno. Entonces es ahí cuando la luz vence a las tinieblas. Y esto es lo que necesitan conocer las naciones. La luz, la verdad de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esto era lo que estaba sucediendo en Éfeso. Dice el verso 27, y no solamente hay peligro, dice Demetrio, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo, y aquí va a trastocar el corazoncito de los efesios con la religión, no solamente con el negocio, sino con la religión, sino que también el gran templo de la diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, o sea, es famosísima en toda Asia y el mundo entero. ¿Lo vamos a permitir? Entonces él estaba calentando a las personas para que las personas defendieran la religión. Entonces él sí estaba manipulando a las personas, tratando de manipular con la religión, defendiendo sus negocios. Bueno, y esto sucede en todo el mundo. Las personas manipulan la religión para sus negocios. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Qué doloroso! Que hagan esto. Dios todo lo ve. Dios todo lo observa. Pero hay gente que sigue con esto. Entonces así estaban en Éfeso, defendiendo sus negocios, los plateros, pero ahora queriendo convencer a toda la ciudad de que si ellos lo permitían, el templo de la diosa Diana iba a desaparecer y así su gloria, su esplendor y su majestad. No podían permitirlo. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquí, bueno, la ira tomó las multitudes. Venganza querían contra estas personas. Al parecer no hallaron a Pablo. A los primeros que agarran es a Gayo y a Aristarco. No se dice aquí, no se sabe aquí dónde estaba Pablo. Pero a los primeros que agarran son a los colaboradores de Pablo. Y vaya que si Aristarco vivió cosas con Pablo. Tantas cosas vivió que lo menciona en Colosenses como su compañero de prisiones. Búsquelo en Colosenses 4:10. Lo menciona como su compañero de prisión. O sea, vivió tantas cosas con Pablo. Dice 4:10.
Aristarco dice con orgullo, mi compañero de prisiones. Os saludan Marcos, el sobrino de Bernabé, ya hemos hablado de Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Pero nombra ahí a Aristarco con mucho orgullo, diciendo que Aristarco es mi compañero de prisiones. Estos son agarrados, llevados por la turba para tener una venganza contra ellos y contra lo que predicaba Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, miren lo que hacen con Pablo, porque lo iban a ir a matar. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado. Ya usted sabe que por allá se convirtió un procónsul, se convirtieron personas importantes, un administrador también se convirtió, y Pablo ya tenía gente en Éfeso con autoridad que lo apreciaba. No solamente los hermanos estaban cuidando a Pablo, sino líderes de la ciudad también estaban cuidándolo y le recomendaron que no fuera al teatro porque lo iban a matar. Dice, y le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro, porque en estos teatros a veces eran juzgados y ejecutados, las dos cosas de una vez. Se usaban los teatros, se reunía la asamblea, se reunía toda la ciudad. Podría caber aquí en un teatro como este 15,000 personas, 20,000 personas. ¿Te has visto esos coliseos? El Coliseo romano, bueno, a esto se le llamaba teatros, porque ahí presentaban teatros, pero también se reunían los jueces, los magistrados, a juzgar las causas de la ciudad. En este teatro había una multitud y no solamente querían juzgarlos, sino también ejecutarlos de una vez. Dice el verso 32, miren toda la confusión que había aquí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Estaban todos confundidos porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, ni siquiera sabían por qué estaban allí. Entonces, imagínense la confusión que había. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio, levantó la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, ¿por qué conocieron que Alejandro era judío? Bueno, a lo mejor como hablaba, por su vestir, por lo que dijo, enseguida lo identificaron como judío. Entonces todos a una gran voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Ustedes saben qué es estar gritando 2 horas en este teatro con 20,000 personas. Dice un futbolista de estos viejos, Gary Neville, que perteneció a la selección de Inglaterra y jugó para uno de estos grandes clubes de fútbol. Dice que para él el juego más difícil del mundial fue Inglaterra contra México.
porque había una bulla en ese estadio impresionante que amedrentó a los jugadores. Los tenía, pero arrinconados. Era tanta, pero tanta la bulla que ninguno de los ingleses que estuvo allí decía que podían ganar el juego de ninguna forma, porque era mucha la bulla que estaban haciendo en el estadio. Y esta es una de las, ¿cómo se dice? Una de las estrategias que usan los equipos de la casa, ¿no? Cuando van a jugar en casa, la afición hace mucha bulla, amedrenta al contrincante, lo apabulla, y eso pues es una influencia para que pierda, ¿no? Entonces era muy difícil que Inglaterra ganara este juego porque era mucha la bulla. Ahora, imagínense ustedes ese teatro, toda la gente queriendo matar a Aristarco, a Gayo, y están gritando por 2 horas tan fuerte, pero tan fuerte, Diana de los Efesios. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía a Gayo y Aristarco? Ellos estaban asustados. Por supuesto que estaban asustadísimos. Pero la defensa de esta ciudad, que no sabían por qué estaban allí, no sabían por qué habían ido allí. Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, pero todos juntos sí gritaron por 2 horas, Diana de los Efesios, porque son ciegos guiados por ciegos. Como en las fiestas patronales de las ciudades, como en las fiestas idolátricas en las ciudades, se emborrachan, consumen drogas, hay prostitución y toda esta serie de cosas. Pues abunda el pecado. ¿Por qué? Porque es un negocio. Pero cuando se meten con el negocio, entonces defienden la religión. ¿Por qué? Porque todo es un negocio. Pero no lo pueden ver. Y los invitan a un estadio para que griten. No saben qué van a gritar y no saben qué van a hacer en el estadio, pero van y gritan. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Pero tú y yo sabemos que cuando llega Cristo lo cambia todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sí, cuando llega Cristo lo cambia todo. Gloria a Dios. Entonces, verso 35. El escribano, un escriba, que va a hablar ahora, cuando había apaciguado a la multitud, los calmó, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esta es la apología del escriba, quiero decirles. Él está haciendo una apología de por qué ahí en Éfeso adoran a Diana. ¿Por qué en ese templo y esa ciudad es guardiana de ese templo? Él está explicando aquí el por qué. Y el por qué es porque esta imagen es venida de Júpiter. O sea, un meteorito cayó
tomaron la piedra, hicieron la esfinge de Diana y entonces es diosa porque fue una piedra que cayó del cielo. Esa es la apología, esa es la teología, esa es la doctrina. Claro, para ti y para mí es una mentira porque conocemos la verdad, pero para ellos no. Para ellos tenía una significancia de que esta piedra venía de Júpiter. ¿Cómo sabían ellos que venía de Júpiter? No sabían, se lo inventaron. Júpiter era Zeus, el dios griego. Entonces, esta piedra venía de Júpiter, de Zeus. Entonces, esta piedra es santa. Esta piedra viene de los cielos, esta piedra la está enviando Zeus para nosotros. Entonces nosotros tenemos que custodiar el templo de Diana, porque dentro del templo de Diana está la piedra que envió Zeus para que nosotros la adorásemos. Entonces, esta es la defensa idolátrica de ellos. Entonces yo quiero que ustedes vean que cómo se va tornando la defensa religiosa. Y empezamos ¿con qué? Con un platero que lo que está es defendiendo su negocio, ¿no? Entonces ya ven ustedes cómo se torna la estrategia en una ciudad idolátrica que defiende no solamente la religión, sino también los negocios, como Demetrio. Y esto era lo que estaba tratando de hacer ahora el escriba, el que sabía de la piedra. Esto era lo que estaba tratando de hacer el escriba, el que sabía la historia de la piedra de Diana de los Efesios, el que sabía la historia del templo. Puesto que esto, dice el verso 36, no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis. O sea, que dijo él, mira, ellos que digan lo que digan, esto no lo va a contradecir nadie. Eso es lo que está diciendo el escriba. No se preocupen, no les presten atención. Pero la alarma era que sí le estaban prestando atención a la predicación de Pablo y que ya ustedes ven que en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores multitudes se estaban entregando a los pies de Cristo. Gente de autoridad de la ciudad se entregaba a los pies de Cristo. Mujeres, hombres, muchos se entregaban a los pies de Cristo. Entonces no era algo de ignorar, pues preocupaba. Él estaba diciendo, no se preocupen. Esto de la diosa Diana tiene muchos años entre nosotros. Nadie lo puede negar. Pero el evangelio estaba teniendo su efecto en Éfeso. Y lo iba a seguir teniendo por muchos años más. Para la gloria de Dios y bendición de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, verso 37. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Ahora, él está un poquito defendiendo aquí a la gente para apaciguarlos, tranquilizar al pueblo, que no hubiese allí una masacre. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y los procónsules hay, acúsense los unos a los otros. O sea, en pocas palabras, si tienen problemas los unos a los otros, vayan para tribunales.
consulten al procónsul y él determinará quién tiene la razón, si ustedes o ellos, pero vayan a un tribunal. Él lo que estaba tratando era de apaciguar las cosas en la ciudad y que si tenían algún problema lo fuesen a resolver en los tribunales. Dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto hoy. Y esto sí era penado por la ley romana. Y era de lo que se cuidaban. Era de lo que estaba tratando de hacer el escriba, de que no fueran acusados de alborotadores, de traición a Roma. Entonces estaban teniendo sumo cuidado porque podían salir perjudicados todos es judíos, cristianos y toda esta gente de Éfeso, porque cuando Roma actuaba contundentemente para sofocar un problema como este, entonces iban muchas personas presas y muchos morían. Entonces él estaba tratando de calmar esto para que no fuesen acusados por Roma de sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este curso. Y finaliza el capítulo 19, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea y se acabó el problema de Éfeso allí. Después viaja Pablo a Macedonia y a Grecia. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Dónde queda Macedonia? ¿Dónde queda Macedonia? ¿Qué pasó? En el otro puerto. Estamos en Éfeso. Ubíquense en el mar Egeo. Hay un mar entre Grecia y la actual Turquía. En esta parte donde está Turquía es Éfeso. Atraviesas el mar y vas a Macedonia, a Grecia, y ahí está Corinto, y llegan al puerto de Corinto. Macedonia y Acaya, como les he explicado, ¿verdad que sí? Sí tenemos que familiarizarnos con estas cosas, porque fue el trabajo de los viajes misioneros de Pablo. Pablo, cuando agarraba un barco de Éfeso a Corinto, si el viento era favorable, podían llegar en 5 o 6 días de un puerto a otro. Si los vientos no eran favorables, sino los vientos en contra, podían transcurrir 15 o 20 días en ese viaje de Éfeso a Corinto. Los viajes regularmente en estos barcos no eran viajes para pasajeros, eran viajes de mercancía. Se llevaba mucho aceite de oliva, granos, trigo, vino, telas y muchas cosas se llevaban en estos barcos. Ahora, los viajeros arreglaban con el capitán. No era un lugar para los viajeros. Los viajeros tenían que, se dice la historia, que tal vez un viaje de Éfeso a Corinto costaba 4 denarios, o sea, 4 días de trabajo. No era muy caro un viaje en barco. 4 días de trabajo, 4 denarios, tal vez costaba un viaje de esos. En la cubierta, muchas veces tenían que armar una carpa o una tienda para
estar en el día y el sol no los consumiera, y estar en la noche y la lluvia no los mojara. Dormían a la intemperie muchos de ellos, arriba de los costales de los trigos. No era un viaje cómodo, era difícil, era un viaje para llevar mercancía, pero ahí se montaban. ¿Quiénes se montaban? Bueno, dice la historia que atletas que viajaban de ciudad en ciudad, filósofos y estudiantes de filosofía que viajaban de ciudad a ciudad, y los militares eran los que más viajaban y se trasladaban en estos barcos. Pero también, no solamente los deportistas, los filósofos y los militares, sino los discípulos de Cristo viajaban a predicar el Evangelio. Y hacían todos estos viajes, ¿por qué? Por amor de Cristo y para predicar y para ser obedientes a lo que Él les había enseñado. ¿Qué les había enseñado? ¿Qué les había pedido? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, lo que nosotros también debemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias, porque nos permites ver todo lo que estos hombres vivieron, hicieron, las experiencias, las vivencias que ellos tuvieron que tener para seguir tu obra adelante. Dios mío, fortalécenos a nosotros con la fortaleza que le diste a ellos. Bendícenos con sabiduría también. Llénanos de tu presencia para que nosotros también podamos llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Señor, así como pasó en Éfeso, una ciudad que andaba en la ignorancia de la idolatría, parece que nosotros también estamos en una ciudad que está teniendo la ignorancia de la idolatría por muchos años. Ayúdanos a predicar tu verdad. Ayúdanos a hacerlo con el poder de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos como iglesia a predicar las nuevas de salvación a todos los maravinos, a todos los zulianos, a todos los venezolanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Decimos amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.